Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Es un placer para nosotros tener al profesor Lluís Codina en esta primera sesión de los seminarios online y taller presencial con el título de Uso de la inteligencia artificial en la investigación y en la divulgación científica, que organiza la revista Index Comunicación en colaboración con el grupo INECO de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos y con Platcom, la la plataforma de revistas de comunicación. Se trata asimismo de una actividad financiada mediante la 18ª convocatoria de fomento para la organización de actividades académicas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Vicedecanato de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy tenemos la sesión inaugural, el primer webinar, que seguirá en otros webinars sucesivos, y contamos con la presencia y el lujo de tener con nosotros al profesor Lluís Codina de la Universidad Pompeu Fabra, que va a impartir esta primera sesión sobre ética, pensamiento crítico y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial en trabajos académicos. Esta sesión se está grabando, posteriormente será asignada y se dejará también en un repositorio en web, en YouTube, para que se pueda ver. Yo soy Raquel Pinilla, soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, tengo el placer de moderar este webinar. Pertenezco al equipo editorial de la revista Index y también al grupo de investigación de INECO. Lluís Codina es profesor e investigador de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, imparte docencia en la Facultad de Comunicación en los grados de Periodismo y de Comunicación Audiovisual, es coordinador de la sección de documentación digital del grupo de investigación Digidoc, grupo reconocido por la Generalitat de Cataluña. Forma parte, asimismo, del staff académico e imparte docencia también en títulos de máster de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra. Es cofundador y miembro del equipo editorial de la revista académica hipertext.net, es director del Observatorio de Cibermedios de la Pompeu Fabra y ha sido investigador principal de diversos proyectos financiados del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, por citar solo algunos de sus muchos méritos, que si no nos ocuparían todo el webinar. Desde la aparición de ChatGPT y de otros sistemas de inteligencia artificial generativa, ha desarrollado una línea de estudios sobre la inteligencia artificial aplicada a la curación de contenidos y a trabajos académicos, principalmente a través de su página web, que invitamos a consultar a todos los asistentes, lluiscodina.com, y a través de publicaciones académicas disponibles en el repositorio oficial de la Universidad Pompeu Fabra. El profesor Lluís Codina va a hablar durante aproximadamente 45 minutos. La idea es dejar los últimos 15 minutos de este webinar para preguntas que se irán planteando efectivamente y si es posible a través del chat. Por eso rogamos a los asistentes, a los que agradecemos mucho su asistencia y participación en este webinar, que tengan apagados sus micros, sus cámaras y que por favor dejen sus preguntas en el chat, que yo retomaré y plantearé al profesor Codina al final de la sesión. Así que muchas gracias de nuevo, es un placer, es un lujo para nosotros tenerle y le cedo la palabra a partir de este momento. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por la presentación. Voy a proceder a la presentación. Ya ustedes pueden ver el título. Entonces, en esta diapositiva explico un poco este título, que en realidad lo vamos a recordar, todos los elementos que tiene. A veces cuando doy estos títulos, entro en una pequeña crisis y pienso, bueno, pero si en realidad es todo lo mismo, y es por eso la ética exige el pensamiento crítico exige la ética, solo bajo la responsabilidad podemos trabajar en la academia, es decir, que
pongo estos títulos y luego yo mismo pienso, bueno, a lo mejor con una sola palabra era suficiente. Bueno, este es el sentido de esta diapositiva, ¿no? Que en realidad no se puede usar el pensamiento crítico y dejar de lado a la ética, o al revés, no se puede usar la ética sin pensamiento crítico, etcétera. Vamos por partes, como dice la línea. Voy a empezar por una constatación inicial, que es la que a mí me motiva para trabajar con la inteligencia artificial. Me interesan todos los aspectos de la inteligencia artificial, pero sobre todo me interesa para lo que podemos llamar las revisiones de la literatura. La idea es que la inteligencia artificial sirve para muchas cosas, luego lo veremos en las conjeturas que siguen. Sirven para muchas cosas, pero a mí en particular la que me interesa más, la que he trabajado con más detalle, es cuando pensamos en la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para agilizar las revisiones de la literatura. Y las revisiones de la literatura, como seguramente saben muy bien esta audiencia la imagino bien enterada, las revisiones de la literatura sirven para crear estados de la cuestión y más concretamente ayudan a desarrollar marcos teóricos, también marcos metodológicos y también marcos conceptuales. Es un foco en el que yo pongo de la inteligencia artificial, entre otras cosas, porque las revisiones de la literatura o cualquiera de las cuatro cosas que pueden ustedes ver aquí, estados de la cuestión, etcétera, forma parte de cualquier nueva investigación. Yo hace años que en mi trabajo lo enfoco mucho para lo que son nuevas investigaciones, es decir, lo que necesitamos hacer en tesis doctorales. Yo centro mucho mi trabajo en temas de investigación, investigadores o investigaciones predoctorales, pero bueno, me interesa todo. A partir de aquí, tres conjeturas que solo las presento ahora, luego no las voy a desarrollar porque no es el foco de mi presentación, pero sí me gusta dejarlo como marco. La conjetura uno es fácil, de hecho, no sé si se puede llamar conjetura o es casi una constatación, y es que la inteligencia artificial agiliza todo lo que hemos visto, los estados de la cuestión, agiliza la creación, digo, de estados de la cuestión, marcos metodológicos, etcétera. La conjetura 2 quizás es un poquito más avanzada, pero no demasiado, y es que en realidad la inteligencia artificial parece ser, y con el tiempo nos va a ir quedando más claro, creo yo, que la inteligencia artificial formará parte de todo el arco de una investigación. Yo creo que ya se está usando, iba a decir rutinariamente quizás no, pero sí se está usando ampliamente la inteligencia artificial desde la ideación hasta la publicación de resultados. Esto significa que se está utilizando en todo el arco de un proceso de investigación. La ideación, como ya he dicho, y la publicación, eso implica que la inteligencia artificial se usa también, se está usando para analizar datos y para ayudar a su síntesis. Y la conjetura 3 es quizás la más, un poco más, merece este nombre, porque no está probado. Voy teniendo la sensación siguiente. Si es cierto que la inteligencia artificial forma y formará parte de todos los procesos de investigación en el futuro, lo que tendremos que explicar es, si es el caso, cuando no la usemos. Es decir, me imagino un futuro, no sé, no me hagan decir cuándo, pero quizás sí, de aquí 5 años. Pongamos en 5 años. En 5 años, posiblemente, aparte de cumplir con la transparencia y explicar cómo se ha usado la inteligencia artificial en cada proyecto, esto es obligatorio, esto es inamovible, creo yo. Si alguna vez no se usa la inteligencia artificial, habrá que explicarlo. Esta es la idea que he ido cogiendo, se ha ido aposentando en mi visión de lo que puede ser en el futuro. Es decir, que puede que llegue un momento que si alguien no usa la inteligencia artificial, tendrá que explicarlo. Tendrá que decir por qué no la ha usado, porque puede incluso despertar suspicacias. Bueno, ya está. Solo estas tres conjeturas, solo las pongo ahora para que nos ayuden a enmarcar lo que sigue, pero en lo que sigue me voy a quedar con la inteligencia artificial aplicada a la creación o la ayuda a la creación de revisiones de la literatura con cualquiera de sus productos, estos cuatro que he puesto aquí. Vale. Vamos a empezar por recuperar esta idea. Actualmente conviven dos tipos de sistemas de información.
hasta hace poco, hasta hace dos años y medio o tres, solo teníamos el primero. Y como solo teníamos el primero, pues si no le dábamos nombre no pasaba nada. Pero tiene un nombre desde hace muchos años. Estos sistemas de recuperación de información, estos sistemas de información, perdón, tienen un nombre que son sistemas de recuperación de información. Ya que estamos en el ámbito académico, el ejemplo que tocaría es Google Scholar. Pero Google a secas es un sistema de recuperación de información. Y si ustedes quieren, bases de datos como Scopus o Web of Science son sistemas de recuperación de información. ¿Qué los caracterizan? Las fuentes están en el centro. ¿Por qué? Porque en un sistema de recuperación de información, recordemos que hagamos la pregunta que hagamos, nunca nos va a dar una respuesta directa. Lo que nos da es una lista de documentos. A veces, cognitivamente nos confundimos. ¿Nos ha dado una respuesta? No, nos ha dado una lista de documentos. La respuesta está, en el mejor de los casos, en la lista de documentos, en algunos documentos de esa lista, si es que está. Porque a veces hacemos una búsqueda, una operación de recuperación de información, examinamos los documentos y ninguno nos parece relevante, ¿vale? Por tanto, el reconocimiento de la fuente es una consecuencia natural. Como tienes que examinar listas de documentos o referencias o páginas web o lo que sea, para llegar a la información que necesitas, no puedes no darte cuenta de que estás examinando trabajos de otros autores. El tercer o la cuarta caracterización de estos sistemas es que requieren algo de alfabetización informacional. Hay que saber usar bases de datos, por ejemplo, hay que conocer algo de lenguajes de búsqueda, etcétera. Desde hace 2 años o tres, bueno, ya había sistemas de respuestas incipientes desde hace más tiempo, pero de manera clarísima han llegado los sistemas de respuestas que están teorizados desde hace años a través de ChatGPT, que fue la primera inteligencia artificial que entró en el mercado de consumo. ¿Qué pasa con los sistemas de respuestas? Bueno, lo primero es que en lugar de una lista de documentos, nos dan la respuesta. Nos ponen en forma de un dato o en forma de un párrafo o en forma de una serie o un conjunto de párrafos, nos dan la respuesta. ¿Qué efecto tiene esto inmediatamente? Pues que las fuentes salen del foco. Hay sistemas de respuestas, o más claramente, sistemas de inteligencia artificial, que ponen fuentes, pero no son, no todos, ya ahora lo veremos. Veremos que muchos de los más conocidos, una característica interesante, aunque para mí lamentable, es que los más conocidos de los sistemas de inteligencia artificial no proporcionan nunca las fuentes. Hay otros, también bastante conocidos, pero no tanto, que sí que proporcionan fuentes. Pero incluso en ese caso, el usuario, al tener la respuesta directa, puede, si lo prefiere o si no reflexiona, puede ignorar las fuentes. Otra característica es, así como los sistemas de recuperación de información requieren algo de alfabetización informacional, mi propuesta es que los sistemas de respuestas, es decir, la inteligencia artificial, lo que requiere es pensamiento crítico. Aparentemente no tienes ninguna necesidad de saber hacer gran cosa para hacer una pregunta a ChatGPT. Entonces lo que debemos pensar es que lo que sí requiere es algo que está más oculto, y es que debemos usar nuestro pensamiento crítico. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para reforzar ideas. Seguramente ya las tienen muy claras, pero vamos a ver la diferencia. Yo creo que con estas capturas que vamos a ver ahora, la diferencia es evidente. Imaginemos un investigador predoctoral o no, da igual, lo mismo da que sea un junior investigando que un senior, pero ya les digo que mi modelo de trabajo normalmente está pensado en investigaciones predoctorales. Pero bueno, da igual, también para cuando investigadores seniors que están haciendo la memoria de un proyecto de investigación, están en una situación parecida a un investigador predoctoral, parecida, no es la misma. ¿A alguien le interesa el periodismo de soluciones? No me pregunten por qué, me da igual que sea para hacer una tesis doctoral o para preparar una memoria de investigación para conseguir financiación del gobierno o de la Unión Europea, y en un sistema de recuperación de información ven perfectamente lo que tenemos. Tenemos una lista de documentos. Es verdad que hay un pequeño resumen, pero lo que tenemos es una lista de documentos. En cambio, un sistema de respuestas, y he elegido para ilustrar esta primera versión una nueva inteligencia artificial, ha salido, no es nueva, pero creo que como en su versión de acceso libre página web es reciente, si no me equivoco, al menos yo la he conocido muy recientemente, es Grok.
Grok es una inteligencia artificial de Meta, es muy eficaz. Les recomiendo que la prueben. Si no la conocían, pónganla a prueba, porque es muy eficaz, es muy limpia, muy clara, muy directa y es rapidísima. Es sorprendentemente rápida. Bueno, pues en este caso he cambiado un poquito la pregunta para que se note más que es una inteligencia artificial y lo he puesto en forma de prompt. Y pregunto si el periodismo de soluciones puede reducir la evitación de noticias. Lo ha entendido perfectamente, ha sido rapidísimo, hace una respuesta muy bien estructurada, pero, por cierto, están viendo solo una parte de la respuesta. Pero, ¿ven el gran ausente? ¿Cuál es el gran ausente? Las fuentes. Si yo estoy interesado en tener un primer contacto con esta idea y no lo pienso usar para nada más, para mi beneficio personal, está bien. Pero si lo que estoy pensando es que necesito hacer una revisión de la literatura o estoy buscando información para mi marco teórico, esto me resuelve más bien poco. Bueno, de algo me sirve, evidentemente, no voy a decir que no, algo me sirve, pero me falta algo, que son, ¿qué? Las fuentes. Otro ejemplo, para que vean lo que quiero decir. En este caso he usado la misma palabra de búsqueda, la misma frase, Solution Journalism. Tenemos lo mismo, una respuesta muy eficaz, muy buena, hasta donde yo sé, soy capaz de verificar, es una respuesta muy buena, pero nos falta fuentes. Uno más, por si tuviésemos dudas, que el gran ausente en las inteligencias artificiales son las fuentes, nos podríamos preguntar por qué, yo me lo pregunto y no encuentro ninguna respuesta. Lo encuentro, si quieren ustedes que les diga, se lo diga claramente, lo encuentro estúpido que todas estas inteligencias artificiales de esta eficacia no ofrezcan ni una fuente. Incluso a veces pidiéndolas no las dan. Y para poner una excepción, una afortunada excepción, vamos a poner uno de los primeros sistemas de inteligencia artificial que tiene la magnífica política de hacer dos cosas muy importantes que luego insistiré en ellas. Fíjense lo que hace. Primero da una respuesta a la palabra clave o a la frase clave, periodismo de soluciones. Vean que está muy bien estructurada, hay incluso subtítulos, hay listas de puntos. Y fíjense en una cosa que hay, que enseguida podemos ver, que es a la derecha, aparecen las fuentes. Por cierto, ustedes pueden ver que la tercera fuente es mi sitio web. Yo podría decir que esto es casualidad, pero es mentira. Lo he hecho expresamente. Me ha encantado que aparezca y estoy muy feliz de que Find reconozca mi sitio web como una fuente con suficiente autoridad como para ponerla aquí. Fíjense que cuando hice la consulta a Find, si miran en la esquina superior derecha, vean que todavía no inicié sesión. Por tanto, la hipótesis de que a lo mejor te ha dado a ti mismo como fuente es porque te conoce como usuario, pues no se cumple, o sea, cosa que me gusta todavía más. Bueno, cierro este paréntesis, este apartado, que es totalmente egocentrista y ya lo dejo aquí. Vale, lo que me interesa es que olviden la tercera fuente, da absolutamente igual. Lo que me interesa es que veamos lo que quiero mostrar. Un ejemplo de muy buena práctica para una inteligencia artificial. Tenemos voy avanzando terminología, lo que vemos en el grueso de la pantalla, podemos llamarle síntesis narrativa. Tenemos una síntesis narrativa muy bien estructurada. Tenemos a la derecha una lista de fuentes. Y fíjense en otro detalle que luego haremos hincapié, voy a ver si con el cursor me sirve. Fíjense en su detalle que las fuentes están vinculadas a cada párrafo. No es un volcado de fuentes, como a veces hacen algunas inteligencias artificiales, hacen un volcado de fuentes, sino que están en cada párrafo. Sigamos. Bueno, tenemos este balance. El sistema de recuperación de información es mucho más lento, pero la atribución es natural, no puedes no examinar cada referencia. Los sistemas de respuestas o de inteligencia artificial son mucho más rápidos, pero la atribución desaparece de forma natural. Vamos a hablar ahora para lo que sigue un poquito de terminología, nos va a ir bien. Está basada en la así llamada Artificial Intelligence Act de la Unión Europea. Es un documento interesante. Bueno, para una persona que no sea un jurista hay mucha paja, por así decirlo. Un jurista diría que no, que es muy interesante, pero hay alguna cosa interesante. Y una cosa interesante es que permite establecer una cierta terminología. En esta terminología podemos diferenciar entre lo que sería el modelo de lenguaje,
GPT, Claude, Llama, y el sistema de inteligencia artificial. La diferencia es que un sistema de inteligencia artificial incluye uno o más modelos de lenguaje y una interfaz de uso. De manera que, por ejemplo, la diferencia entre GPT y ChatGPT es que GPT es el modelo de lenguaje y ChatGPT es el sistema de inteligencia artificial. ¿Esto por qué es útil? Porque nos permite utilizar explicaciones del tipo que Perplexity es un sistema de inteligencia artificial que utiliza GPT. Esto es literal. Es decir, que a veces algunos interlocutores me dicen, bueno, ¿y tú usas Perplexity? ¿Usas, es verdad, usas Fine? Ya lo acaban de ver. Y me preguntan, ¿y tú no usas ChatGPT? ChatGPT directamente no, pero GPT sí que lo utilizo, porque GPT forma parte de Perplexity, forma parte de Fine, etcétera. A partir de aquí, en lo que sigue, voy a intentar a ver si me da tiempo de explicar bien, ojalá, es 6 puntos. El tema de la atribución, el tema de la verificación, el tema de la vinculación, el tema de las autorías, una cuestión que tiene que ver con el espacio de búsqueda y una cuestión que tiene que ver con protección de datos, que a veces es el gran olvidado. Tengo que aclarar que la presentación que estoy utilizando tiene mucha más información. ¿Por qué lo hago? Me gusta que mis presentaciones, hasta cierto punto, sean autocontenidas y puedan servir a las personas interesadas, aunque no estén escuchando mi intervención. Entonces, aprovecho para explicar que las personas interesadas, si van a mi sitio web, luiscodina.com, podrán descargar esta presentación y verán que tiene más de 100 diapositivas. Y no se preocupe, que nadie se preocupe, que no pretendo usar esta presentación para presentar más de 100 diapositivas porque aburriríamos hasta a las ovejas. Y intento, ojalá, que no se aburran demasiado. Bueno, por tanto, yo me conformo y creo que cumplo con lo que me han pedido si trato estos 6 puntos. Si luego da tiempo de tratar algún punto más, lo haremos y en todo caso, las personas interesadas, si se descargan esa presentación de mi sitio web, pues podrán ver el resto de diapositivas. Vamos a ello. Venga, atribución. Vale, hay que recordar una cosa evidente, por si acaso, que es que la inteligencia artificial se puede usar para muchas cosas en las que no necesitamos fuentes. Un ejemplo muy sencillo es para traducir. Yo cada vez utilizo más la inteligencia artificial para traducir, no necesariamente para traducir, sino cuando yo escribo en inglés, mi inglés no es nativo, no es muy bueno, yo tengo muy poca fluidez en inglés hablado, en escrito tengo bastante más, pero aún así no soy nativo, pues una cosa que hago cuando escribo un título de un artículo, incluso un resumen, le pido a Perplexity que me lo mejore y hace unas mejoras espectaculares. Aquí no necesito fuentes. También sirven para resumir, podemos coger varios informes de los que necesitamos saber lo esencial, no hace falta que nos lo leamos y nos lo pueden resumir, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden categorizar datos. Hay una conferencia los próximos días de mi colega Carlos Lopezoso, donde él, Lopezosa, perdón, disculpa, Carlos Lopezosa, que si no estoy equivocado, pues les hablará de cómo utilizar la inteligencia artificial para analizar entrevistas, por ejemplo. Vale, dicho esto, en cambio, si nos enfocamos en lo que les acabo de decir, las revisiones de la literatura, que es una actividad común a nueva investigación, las fuentes son imperiosas. Necesitamos fuentes. En general, siempre que estemos usando una inteligencia artificial y exista una probabilidad alta de que parte del contenido lo reutilicemos, es decir, no se quede solo en nuestra cabeza, no se quede solo en mejorar nuestras conexiones neuronales, sino que además vamos a reutilizar eso en un artículo, en un informe, en una tesis, entonces necesitamos fuentes. Sin fuentes se rompe una cosa que hasta ahora no tenía nombre porque no necesitábamos darle nombre, que es la cadena de atribuciones. Cuando se rompe la cadena de atribuciones, es decir, cuando dejamos de asignar una idea o un contenido a su auténtico creador, eh, está ocurriendo lo mismo. No, moralmente tal vez no, pero técnicamente es lo mismo que un plagio. Suponiendo que estemos utilizando directamente ideas que nos ha generado una inteligencia artificial y estamos ignorando el tema de que no estamos usando la fuente, estamos haciendo lo mismo que un plagio. Consecuencias de romper la cadena de atribuciones, que es el punto que me interesa, uno de los primeros puntos que me interesa poner.
Hay una cuestión moral evidente, que es decir, no estamos dando el reconocimiento al autor original. Eso es un tema moral, sería suficiente para no romper la cadena de atribuciones. Pero es que hay cuestiones mucho más pragmáticas, que van más allá de lo moral. Insisto, el aspecto moral debería ser suficiente para no romper la cadena. Pero es que además, si rompemos la cadena, voluntaria o involuntariamente, estamos poniendo en peligro la asignación de recursos. En el futuro, en algún momento, puede ser que los fondos, los fondos destinados a inversión, a financiar investigaciones, vayan a parar a los usuarios más hábiles con el uso de la inteligencia artificial en lugar de dárselo, como debe ser, a los mejores investigadores o a los más creativos. Un efecto perverso es que se puede destruir el incentivo para innovar. Es decir, si un investigador consciente o inconscientemente rompe la cadena de atribuciones y se atribuye a sí mismo ideas que en realidad son de otros investigadores, pues se rompe esta cadena necesaria no solo de reconocimiento, sino de asignación óptima de recursos. Hemos visto el primer punto. El segundo punto, la verificación. Vale, muy bien. Estamos hablando de responsabilidad. El trabajo académico requiere responsabilidad. Hemos visto que sin fuentes rompemos la cadena de atribuciones, pero es que sin fuentes no podemos verificar que lo que nos dice la inteligencia artificial está ajustado, es racional, es correcto. La inteligencia artificial puede ser muy persuasiva, desarrolla argumentarios muy bien escritos, redactan bien, a veces con torpeza, pero en general redactan muy bien. Quizás, no sé si estoy exagerando, redactan mejor que la media, porque es un redactado muy correcto, no hay fallos de sintaxis en principio, no hay fallos de ortografía, etcétera, etcétera. Son muy persuasivos y se nos puede pasar por alto que en una respuesta donde la inteligencia artificial, pongamos por caso, nos ofrece 5 argumentos o 5 proposiciones, pues 4 sean muy buenas, pero una sea un desastre. ¿Cómo evitamos esto? Pues si no podemos conocer las fuentes, no podemos verificar. Entonces, sin verificación, ya hemos visto un problema, sin fuentes, quiero decir, ya hemos visto un problema, que es que rompemos la cadena de atribuciones, pero sin fuentes no podemos verificar y podemos estar actuando como agentes que amplifican errores conceptuales. Yo los he visto, yo he visto, yo he tenido delante, como cualquiera de ustedes que haya utilizado varias veces una inteligencia artificial, habrá visto una variedad de eficacia en las respuestas. Algunas respuestas son extremadamente incisivas y eficaces, y en algunas ustedes pueden haber visto alguno de los párrafos, alguna de las propuestas, y dirán, bueno, aquí se está confundiendo conceptos, está confundiendo cosas. Pues ¿cómo sabemos que los demás argumentos que nos han parecido consistentes no tienen también algún fallo si no vamos a las fuentes? O si, en caso que no seamos expertos, si somos expertos en el tema, si estamos usando la inteligencia artificial, hay un escenario de uso de la inteligencia artificial que es muy bueno, es muy recomendable, y es que a veces se dice que es usarla en cosas que ya sepamos bastante. Eso es el uso ideal. Este uso ideal no siempre es posible. Estamos viendo que a veces necesitamos la inteligencia artificial para iniciar un nuevo proceso, un nuevo proyecto. Pues si no somos expertos en algo, entonces necesitamos otro elemento para necesitar las fuentes, es el punto que yo estoy llamando aquí verificación. Vale, estamos ya casi en la mitad de los 6 puntos que yo quería presentarles. El tema de la vinculación. Lo hemos visto antes en aquella captura de pantalla que les he puesto de Find, la inteligencia artificial generativa que tiene la buena práctica de poner fuentes. No solo pone fuentes, sino que las vincula, cada fuente le da un numerito, de la 1 a la 8 o de la 1 a la 20, y después en cada propuesta, en cada idea, está vinculado la fuente o las fuentes de las cuales Find ha cogido la idea. Así que tenemos dos tipos de uso de fuentes en una inteligencia artificial. Sin vincular los contenidos o con vinculación de contenidos. ¿Qué sucede? Si es el caso de una inteligencia artificial que da fuentes pero no vincula los contenidos, la verificación puede ser casi tan difícil como si no diese fuentes. Es más fácil
es algo más factible, pero puede ser extremadamente difícil. Con lo cual tenemos que diferenciar también entre sistemas sin y sistemas con. Y ahora vamos a usar esta terminología para hacer una distribución de sistemas de inteligencia artificial de acuerdo con esta terminología. Lo veremos después. Después veremos esta distribución de sistemas de inteligencia artificial que son sin y son con, pero antes el cuarto punto, las autorías. Vamos a empezar por una afirmación futurista. El momento de la singularidad. Seguramente tienen presente que este momento, la singularidad, es como se le llama al momento hipotético en el cual las inteligencias artificiales generativas pasarán a ser inteligencias artificiales generales. Y eso significa, se supone, que la inteligencia artificial llegará a un momento que tendrá conciencia y tendrá genuina creatividad. En ese momento, las inteligencias artificiales seguramente merecerán ser autoras. Pero, pequeño problema, spoiler, de momento la singularidad no ha llegado y no se sabe que vaya a llegar algún día. Como es un tema de pronósticos, es gratuito decir, bueno, quizás en 20 años llegará, o en 5 años, o en 500. Da igual, de momento no ha sucedido y los expertos en inteligencia artificial nos avisan que no tienen ni idea si tal cosa va a suceder algún día. El motivo es muy fácil. No sabemos qué es la conciencia. Entonces, no hay ninguna garantía que los programas de inteligencia artificial sepan generar conciencia algún día. Bueno, como sea, de momento no tienen conciencia, no tienen agencia, es decir, no saben lo que hacen y por tanto no pueden rendir cuentas. Si no pueden rendir cuentas, no pueden ser autoras. Ese es un tema que debería estar cerrado y a lo mejor para la mayor parte de los que me están escuchando lo está, pero sigue vivo. Por algún motivo todavía siguen publicándose artículos e informes en donde se hace constar en la línea de autoría a una inteligencia artificial, ChatGPT o la que sea. Pero esto es una mala práctica. A las inteligencias no se les puede pedir rendimiento de cuentas, no tienen conciencia, no tienen agencia, por lo tanto no son autoras. ¿Qué pueden ser? Pueden ser una fuente, por supuesto, lo estamos demostrando. Pueden ser una fuente y de lo mejor. Y por supuesto pueden ser parte de la metodología. ¿Vale? Entonces, eso significa que se pueden incorporar las referencias. Hay propuestas, por ejemplo, APA, que nos dice, en caso de que necesitemos citar una inteligencia artificial como fuente, pues lo podemos hacer así. ¿Eh? Esto no nos exime de que siempre debemos verificar y citar la fuente original. Este es el leitmotiv que intento justificar todo el tiempo de mi intervención. Ahora sí, vamos a ir a los modelos de inteligencia artificial y los vamos a relacionar con esta idea aquí de con lista de recursos, con lista de fuentes. Recursos aquí significa fuentes. Lista de fuentes sin vincular los contenidos con la respuesta, lista de fuentes con vinculación de cada proposición o sección del contenido con su respuesta. Y nos da esta distribución. He querido jugar con la palabra nini en vez de sin, me sonaba mejor nini. Nini es que seguramente todo el mundo sabe en argot qué significa. Entonces, jugando con las palabras, pues les llamo nini. Hay modelos nini, no tienen fuentes y, por supuesto, no tienen vinculación. Claro, sin fuentes no podían vincularla. Es imposible conocer las fuentes, es imposible conocer la atribución. Por desgracia, abundan. Las inteligencias artificiales nini abundan. No sé si hay más Nini que no Nini, pero desde luego son las más conocidas. Tenemos a ChatGPT. Recuerden que ChatGPT es el sistema, no es el modelo. ChatGPT. Tenemos Grok, que acabamos de ver. Tenemos otra muy buena, Claude. Tenemos una muy interesante que se llama Pi, etcétera, etcétera. Pero no dan fuentes. ¿Por qué? Para mí es un misterio. Bueno, supongo que deben necesitar más tiempo de computación o más ingeniería, en fin, lo que sea. Luego tenemos el modelo CONSIN. Tiene fuentes, pero no vinculan. La atribución es factible, pero es mucho más difícil. He puesto como ejemplo Google Gemini, porque Google Gemini tiene una característica que una vez que nos da una respuesta, hay un botón en Google Gemini en el que le podemos pedir que nos busque fuentes. Y lo hace, pero no las relaciona.
nos da una lista final. A ChatGPT también se le puede pedir fuentes, pero lo que hace es que da una lista de fuentes al final, no las vincula. Y por últimamente tenemos el modelo que me dan ganas de llamarle CanCan, pero no he conseguido justificarlo, así que me quedo con Concon con asterisco, porque es el que nos interesa. En el mundo académico, excepto para algunos casos que ya hemos visto, en el mundo académico en general nos interesan los sistemas de inteligencia artificial que llamamos con. Van las respuestas con fuente y van las respuestas con vinculación. La atribución, por tanto, y la verificación, tanto la atribución como la verificación, no solo es factible, sino que es relativamente fácil. Ejemplos de los que están en este cuadro de honor serían Perplexity, que creo que todavía no había hablado de él, que hago un adelanto, creo que en este momento es la más completa de todas las inteligencias artificiales. Pine, que es excelente, y otras que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un sistema, vamos a honrar a uno de los sistemas que lo hacen mejor, que yo creo que es Perplexity. Puede ser un sesgo mío, no me hagan caso, no lo consideren un dictamen objetivo, porque no lo es. Seguramente esto es un dictamen muy subjetivo y muy sesgado. Pero he hecho esta captura para que vean cómo trabaja Perplexity. Perplexity, bueno, pues hay el prompt lo pueden ver aquí arriba, lo voy a intentar señalar con el cursor. Me preguntaba por consideraciones de transparencia y éticas como las de esta presentación, de este webinar. Le preguntaba cuestiones de transparencia y de éticas en los trabajos académicos. Y, no, perdón, les preguntaba sobre transparencia y cuestiones éticas en periodismo, en news media. Y la respuesta que da Perplexity pueden ver que es, para los efectos que yo quiero argumentar, pues sería ejemplar, por no decir canónica. Primero, da una respuesta muy bien estructurada. Pensemos en una cosa elemental, no es lo mismo una respuesta en forma de 2 o 3 párrafos sin estructura que una respuesta tan claramente estructurada con puntos, con bolitas, con listas numeradas, listas no numeradas. Y vean cómo las fuentes están perfectamente vinculadas e integradas en cada una de las ideas. Por ejemplo, la idea que los medios de comunicación deben ser transparentes en el uso de la inteligencia artificial está perfectamente aclarado en la fuente 6 y en la fuente 7. Y si queremos saber cuáles son las fuentes, las tenemos listadas en un apartado de la página que yo no he capturado para que no cabía, pero también las podemos ver simplemente poniendo el cursor encima. Ponemos el cursor encima y vemos que esta fuente, por ejemplo, es de un think tank que se llama Trusting News, un think tank que los que conocemos el tema sabemos que es un think tank de primerísimo nivel. Es una autoridad absoluta, una de las primeras autoridades en el tema de cómo los medios de comunicación deben ganar la confianza del público en base a la transparencia. Y nos dice claramente pues estos apartados. Vean, por ejemplo, qué diferencia trabajar con ChatGPT, por muy bueno que sea, que trabajar con Perplexity. Y recuerdo que Perplexity utiliza, entre otros, GPT. Utiliza varios modelos y uno de los modelos que utiliza es GPT. Es decir, no estoy diciendo, por tanto, que GPT no sea una inteligencia artificial de calidad, estoy diciendo que su sistema de inteligencia artificial, el uso del modelo más la interfaz de usuario, pues para algunos usos académicos no es ni mucho menos el sistema óptimo. Nos quedan 2 puntos. Vamos a ver el quinto, los espacios de búsqueda. Aquí tenemos también, para honrar al pensamiento crítico, con el que debemos de trabajar siempre en el mundo académico, debemos tener en cuenta que hay al menos 3 espacios de búsqueda bien diferenciados que puede utilizar una inteligencia artificial. El primero es que una inteligencia artificial puede haber utilizado en tiempo real o no la web en su conjunto. ¿Vale? Este es el que usa, por ejemplo, Pine, la que hemos visto al principio, es el espacio que utiliza en el modo que sea ChatGPT, etc.
Después tenemos un segundo espacio de búsqueda que nos interesa conocer, que es, podemos llamarle el espacio que está creado por plataformas digitales como por ejemplo Google Scholar, sería un ejemplo, plataformas digitales como Google Scholar, que lo que hacen es que recopilan índices, utilizan también sus propios bots y mediante índices que incorporan o con los que se conectan y por operaciones de importación crean una serie de índices en donde tienen en esos índices dan acceso a documentos académicos. Pero documentos académicos que pueden ser muy diversos, pueden ser informes, pueden ser materiales escolares, materiales docentes, quería decir, pueden ser presentaciones, etcétera, etcétera. Y saben ustedes, si conocen Google Scholar, saben que tiene una variedad. Tiene artículos de revistas, pero tiene artículos de revistas indexadas, revistas no indexadas, revistas evaluadas, revistas no evaluadas, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos un nuevo espacio que se acaba de incorporar recientemente, se está incorporando recientemente, que es el de las bases de datos académicas que evalúan las revistas que incluyen a través de acuerdos con editoriales científicas. Por si se lo están preguntando, estoy pensando en Web of Science y en Scopus. Estos tres espacios son bastante diferenciados. No es lo mismo buscar en la web en su conjunto, para bien y para mal, a veces para bien, a veces para mal. No es lo mismo buscar en índices académicos, pero que no discriminan el tipo de producción académica que es, no discriminan si es una presentación, si es un artículo evaluado, si es un artículo de una revista que no tiene evaluación por pares, etcétera, etcétera, que buscar en bases de datos académicas donde sabemos que vamos a buscar en un espacio de búsqueda limitado a aquellos artículos que han superado una evaluación por pares en revistas con suficiente prestigio como para haber sido incorporadas en los índices Scopus y Web of Science. No estoy diciendo que el tercero sea mejor que el segundo o el segundo mejor que el primero. Estoy diciendo que son diferentes y para según qué usos es óptimo usar el tercero, en cambio en otros es mejor usar el primero, etcétera, etcétera. Lo importante es que tenemos que conocerlo, tenemos que ser conscientes de esta diferencia, que es el objetivo de esta diferencia que estamos viendo, la quinta y penúltima ya. Entonces, vamos a ver ya una distribución de sistemas con, hacemos aquí un cruce, sistemas que tienen, recuerden que el primer con se refiere que tiene fuentes, el segundo con quiere decir que las vincula a cada proposición. Entonces, ahora lo cruzamos con los espacios de búsqueda. Sistemas que trabajan la web en su conjunto y que son susceptibles de usar en el mundo académico porque nos dan fuentes. Pues tenemos dos muy destacados, Perplexity, los hemos visto los dos, y Find. Si me preguntan cuál es mejor, pues lunes, miércoles y viernes pienso que Perplexity y martes, jueves y sábado pienso que Find. Bueno, en serio, creo que los dos son excelentes. Quizás Perplexity gana algunos puntos si es que quieren alguna recomendación, aunque les recuerdo que es subjetiva. Perplexity gana algunos puntos porque Perplexity puede utilizar y puede focalizar su foco en bases de datos académicas, como veremos después. Por tanto, Perplexity juega al menos en dos ligas. Juega en la liga de la web en su conjunto y en la liga de los índices académicos. Aquí en los índices académicos, afortunadamente, tenemos mucha oferta, tenemos para elegir. Tenemos lo que ustedes pueden ver, Consensus, Elicit, Epsilon, Perplexity. Cuando ponemos el foco en Academic, que es una operación que permite hacer Perplexity, nos permite decir, este prompt, quiero que solo me lo respondas con artículos de revistas científicas. Entonces lo podemos hacer. Tenemos SciSpay y Scite. Si me piden una jerarquización, yo aquí diría, siempre tengo que avisar que son evaluaciones subjetivas. Yo creo que Epsilon es quizás de las mejores. Tienen en el primer podio estarían peleando Epsilon y Perplexity. Las dos son muy buenas. Y después de Epsilon y Perplexity, pues quizás Elicit y cualquiera de las demás. Pero hay que advertir que según el perfil de cada usuario, según el proyecto en el que esté metido, cualquiera de estas índices que les he puesto aquí, Consensus, Elicit, etcétera, puede ser el más útil para su caso. Y nos vamos a una novedad, por eso le he puesto el asterisco, y es una novedad que quizás va a determinar el futuro de la búsqueda de información en el mundo académico, que es que tanto Scopus como Web of Science están incorporando inteligencia artificial. Scopus le llama Scopus AI
simplemente, Scopus Artificial Intelligence, y Web of Science se llama Research Assistant. Entonces, puede marcar bastante el futuro porque una especulación que podemos hacer es que en el futuro todas las universidades o la mayor o alguna parte de las universidades que tienen contratos con Scopus y Web of Science, pues es posible que amplíen el contrato para que los investigadores de sus universidades puedan utilizar estas bases de datos usando la inteligencia artificial. Estoy ya con el último punto, creo que estoy acercándome al final. Haré una revisión rápida de lo que me queda, muy rápida, para no consumir más de los 45 minutos que me han propuesto. Y tenemos el sexto punto, que a veces se nos olvida. A mí también se me olvida a veces. Yo tengo que hacer un ejercicio tengo que ejercer mi autodisciplina para acordarme. Vamos a ver este punto, es el siguiente. Pensemos, ¿qué hacen los sistemas de inteligencia artificial con los datos de los usuarios? Pues hay tres cosas muy claras. Primero, almacenan los prompts de los usuarios. Segundo, monitorizan estos prompts. Son dos cosas distintas. Uno, los guardan para aprender, para que el sistema cada vez sea mejor, y otro, monitorizan. Es decir, puede ser que un usuario ponga un prompt. El ejemplo que siempre pongo es un usuario que tiene ganas de ser bromista, cosa que desaconsejo, y hace un prompt complicado. Pues va a estar monitorizado, no sabemos si esa monitorización va a implicar que se avise a las autoridades. ¿Vale? No quiero dar más ideas. No tenemos que imaginarnos que la monitorización la hacen personas, porque no tienen tantos empleados, lo hacen bots. Y los bots funcionan en base a palabras clave. Por tanto, las dos cosas, almacenan y monitorizan los prompts de los usuarios. Otra cosa que pueden hacer, que suponemos que hacen, es que almacenan sus propias respuestas, porque van verificando si la respuesta le gusta o no al usuario. De manera que almacenan también las señales del usuario, los feedbacks, cuando el usuario se permite enviar un feedback diciendo esta respuesta me gusta o esta no me gusta. Y el tercer punto es que pueden guardar los PDFs u otros documentos que usemos como parte del prompt. Por lo tanto, esto es muy importante. Pensemos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo relativamente blanco o inocuo, y hay otros ejemplos más complicados, pero voy a poner este. Imaginemos que en el futuro los evaluadores de una revista reciben instrucciones de la revista para que puedan, si lo desean, usar inteligencia artificial para evaluar el artículo que están evaluando. Claro, si el evaluador sube el PDF a una inteligencia artificial de un manuscrito, la inteligencia artificial puede incorporar ese manuscrito a su base de datos. Y en el futuro, cuando alguien use una base de datos de inteligencia artificial para saber si un manuscrito es original o es un plagio, puede resultar que el propio autor del artículo, la inteligencia artificial, crea que es un plagio porque ya lo tenía almacenado porque unas semanas antes o unos meses antes el evaluador ha subido el PDF. No sé si es muy retorcido o se ha entendido, pero es un ejemplo muy, muy real de lo que nos puede pasar en el futuro si no tenemos en cuenta que para ciertas actividades hay que activar la protección de datos, ¿vale? Entonces, para señalar lo evidente, el uso responsable exige tener en cuenta todo lo anterior. Bueno, a mí me acaba de sonar la alarma, quiere decir que yo debería en 2 o 3 minutos acabar y lo voy a hacer. Entonces, para determinados usos es necesario utilizar solamente sistemas de inteligencia artificial que nos proporcionen formas de control de lo que acabamos de ver, de esos tres puntos. Voy a poner tres ejemplos, los tres que he encontrado. Perplexity. Perplexity hay una opción que le llaman Data Retention y podemos desactivarla. No queremos que retengan nada de nuestros prompts ni de nuestros PDFs. ChatGPT también la tiene, cosa que le honra. Nos permite pues desactivar que reutilice nuestros prompts y nuestros datos. Lo mismo lo he encontrado con Gemini. En gestionar actividad nos lo permite. No lo he encontrado también, perdón, en Fine. No lo he encontrado en otros sistemas. No digo que no existan, no digo que otros sistemas no tengan esta opción. Digo que yo no he sabido encontrarla. Muy bien. Bueno, pues entonces, como dijimos que yo quería limitarme a esto, a lo que
tiempo que me han aconsejado y no alargar más. Simplemente ahora les quiero decir que en esta presentación, si les interesa, siguen unas 60 o 70 o 80 diapositivas más donde desarrollo cuestiones como las que están viendo, como cómo conocer bien qué es un sistema de inteligencia artificial. Yo creo que forma parte del pensamiento crítico saber qué es lo que estás usando y esta anatomía de qué es un sistema de inteligencia artificial, creo que la tiene que conocer cualquier investigador, cualquier académico que quiera utilizarla. Y aquí está explicada. Y os lo explico. Entonces, hay una lista en esta presentación, quien la quiera examinar, hay una lista de 10 tipos de prompts, que yo los he probado todos y dan muy buenos resultados para si alguien la quiere considerar. Y me voy a ir ya hacia el final, a las conclusiones. Vean que aquí también, que esté interesado, podrá ver cómo es un poco, o cómo es Scopus AI con capturas de pantalla y la nueva Research Assistant de Web of Science. Bueno, nos vamos al final, unas conclusiones rápidas. Una visión del 2030, la inteligencia artificial estará integrada en todas las aplicaciones. Este es un pronóstico que yo hago. No será una cuestión aparte, sino estará súper integrada. Y cosas que pueden hacer las revistas, cosas que podemos hacer los autores. Y bueno, esto déjenme recordar, los 5 principios universales de la ética, me gustan mucho. Los vamos a leer. Beneficencia, hacer el bien. No maleficencia, no hacer el mal. No es lo mismo. A veces son las mismas y a veces no. Por eso los expertos los diferencian. Beneficencia, hacer el bien. No maleficencia, no hacer el mal. La justicia, la autonomía, es decir, el respeto a las personas y la integridad. Trabajar siempre con integridad. Muy bien, conclusiones. Hemos visto un uso determinado de la inteligencia artificial que implica el uso de fuentes. La inteligencia artificial generativa es una agilizadora de procesos y en algunos contextos debemos preferir siempre inteligencias artificiales tipo con, que nos den fuentes y que las vinculen con sus propuestas. Y cualquier uso de la inteligencia artificial debe considerar 4 cosas: la ética, el pensamiento crítico, pero también la transparencia y la trazabilidad. Y lo dejo aquí, dejo de compartir. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, profesor Codina. Ha sido todo un lujo el poder asistir y aprender de esta presentación tan interesante, tan esclarecedora y tan brillante. Y agradecemos igualmente haberse adaptado al tiempo que le damos, que ojalá fuera más, pero bueno, lo bueno si breve 2 veces bueno, y esto es bueno y no tan breve, pero suficiente. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí tenemos 5 minutos para alguna pregunta que hay en el chat. Entonces voy a recogerlas y si puede también pues, responder de manera breve para Muy bien. ajustarnos efectivamente al tiempo. José Romero, a propósito de Find, preguntaba si las respuestas son una paráfrasis o una cita textual de las fuentes de referencia. Las dos cosas. A veces he visto que las respuestas de las inteligencias artificiales en general, cuando están mejor construidas, son una recreación, son una síntesis real, es decir, no son palabras o frases que no están en ningún sitio, y a veces he visto que son citas literales. Entonces, eso no te lo dice la inteligencia artificial. Eso solo lo puedes saber si vas a la fuente y lo compruebas. Muy bien. También sobre Find preguntaba Iris Dimbuadio si es válida para cualquier área de conocimiento, por ejemplo, salud, ciencias sociales. Fine. Sí. Creo que sí, por una razón, porque cada vez hay más lo que antes se llamaba literatura gris. Literatura gris son informes, estudios que se publican en sitios web en abierto. Entonces, cada vez hay más literatura gris, no deberíamos llamarle así, pero no sé cómo llamarla, informes, libros blancos. Y entonces, yo creo que para casi cualquier área del conocimiento, o para cualquiera, la web en general ya es una fuente de información muy buena. Otra cosa es que tú
para lo que sea, por ejemplo, porque tienes que hacer una scoping review, necesitas que sean artículos de revista científicos. Entonces, además de Fine, es mejor que utilices otra de las fuentes que hemos visto. Pero en mi experiencia, para trabajos de tipo académico, Fine es excelente. Muy bien. Soledad García planteaba si los usuarios controlamos, o sea, tenemos conocimiento de los temas, si es posible que entonces seamos nosotros los que mejoramos la inteligencia artificial. Sí, si lo entiendo bien, Ujú, sí, la inteligencia artificial se nutre de los autores humanos. La inteligencia artificial no pone nada, lo único que pone, bueno, nada menos, es que su capacidad brutal de examinar millones de documentos y crear una síntesis on the fly, como a veces se dice. Si lo he ujú. entendido bien, la respuesta es sí. Muy bien. Y algún compañero de la URJC que está asistiendo también pregunta si podría hacer una breve valoración sobre Copilot, ya que es la inteligencia artificial que tenemos en la Universidad Rey Juan Carlos y la que nos aconsejan utilizar en un entorno seguro. Bueno, pues no le va a gustar a nadie mi respuesta y menos que nadie a Microsoft. A mí Copilot es la que menos me interesa. Creo que es la que ha ido perdiendo cada vez más funciones. Tengo que decir que es una opinión sesgada, subjetiva, me puedo equivocar. No, no, en mi opinión, no ha seguido un camino de progreso, al menos en la línea de los sistemas que a mí me interesan. Supongo que buscan cada vez llegar a un público más amplio y esto es legítimo y quizás desde su punto de vista lo hacen bien. Buscan llegar cada vez a un público más amplio y han ido retirando funciones. Por ejemplo, antes podías elegir el tipo de respuestas, más larga, más corta. Había una interfaz bastante detallada, que a mí me llegó a ilusionar mucho, y todo eso lo han ido eliminando, al menos lo que yo puedo ver sin entrar en la opción de pago. Tengo que hacer Ujú. esta consideración. Quizás la opción de pago es mucho más rica. La opción libre, gratuita o como se quiera llamar, ha ido eliminando funciones y van en una dirección que a mí no me interesa. De acuerdo, pues queda clara la valoración. Y Teresa Escalante comenta que está comenzando con su tesis en el área de publicidad y comunicación y le pregunta si tuviera que recomendar una IA para ayudar con el marco teórico, Fine, alguna otra, ¿cuál sería? Yo probaría al menos dos para hacer triangulación y poder decir en la metodología, poder explicar por trazabilidad y transparencia, pues la manera que considere conveniente explicar en la metodología o en la introducción. Pues he utilizado inteligencia artificial para ayudarme en el marco teórico y he usado esta y la otra. Mejor usar dos que una, o tres todavía mejor, aunque den más trabajo. Bueno, pues yo le diría Perplexity es fabulosa, Fine es muy buena y como especializada, que tiene hasta 25 consultas gratuitas, si no ha cambiado, Epsilon. Epsilon es espectacular, espectacular. Si lo que queremos es una revisión de la literatura, Epsilon produce las más extensas, las más detalladas, las más articuladas. Es de una calidad excepcional, en mi opinión. Eh, Permite hasta 25 consultas de modo gratuito, por tanto, para obtener una respuestas para un caso concreto, yo creo que puede servir. Ujú. Nos preguntan también, quizá al comienzo había comentado alguna para traducir o corregir al inglés que le gustaba mucho y que no recordaba el nombre. Uso mucho Perplexity. Ah, era esta, Perplexity. Una cosa que hago a veces con Perplexity, yo redacto el PROM en inglés, lo redacto yo directamente con mi inglés de no nativo, como muy limitado, y entonces voy a Perplexity y le pido que me mejore la frase y crea unos prompts espectaculares, Perplexity, pero espectaculares. Me lo arregla de una manera magnífica. Ujú. Preguntaba Mario Benito precisamente por Perplexity si se refiere o entiende que se refiere a la versión de pago para Yo ese utilizo tipo. la versión de pago después de varios... No, perdón. Perplexity tiene una versión gratuita que se puede hacer todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, después de unos meses de usarla, me pareció tan eficaz, pero eso es una lección mía, no tiene por qué hacerla nadie más. Yo preferí pasarme a la versión de pago. Pero, por tanto, he perdido un poco de vista qué es lo que permite y no permite la versión gratuita. Pero, en principio, la versión gratuita tiene todas las posibilidades. Si no recuerdo mal, hay alguna opción que no permite, como por ejemplo usar ciertos modelos de inteligencia artificial.
Ujú. Con la versión de pago puedes elegir entre 4 o 5 modelos distintos y con la versión gratuita creo que hay alguna limitación en ese sentido. Bueno, es cuestión de probarla porque en principio la versión gratuita es bastante completa. Muy bien. ¿Y qué opinión le merece ChatPDF? Nos preguntan también en el chat. ChatPDF. He usado poco estos sistemas que analizan PDFs y últimamente estoy usando más uno muy parecido, supongo que es muy parecido, que es Notebook LM. Notebook LM o Notebook LM de Google. Y debe ser muy parecido. En el caso de ChatGPT, PDF no lo sé, pero el equivalente que yo conozco, que es de Google, que es el Notebook LM, es espectacular. Es espectacular. Le he cargado hasta 20 PDFs para un tema y ha hecho un resumen de los 20 PDFs rapidísimo. Y como curiosidad, es más una fricada, pero como curiosidad, si quieres, genera un podcast de unos 10 minutos. Y en el podcast que genera Notebook LM, aparecen dos personas, un hombre, la voz de hombre o voz de mujer, dos personas dialogando y explicando el contenido de los PDFs. Es sencillamente espectacular. Madre mía, qué posibilidades. Genial. ¿Y qué opinión tiene de Killbot? No, 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 ahora mismo no lo conozco. Me No, no, preguntaba no sé Carmen situarlo. Llobet. Vale, de acuerdo. Y Cómo se escribe? Podemos ver. Bueno, he hecho una pregunta pues tonta. Killbot lo- tal cual. Eliminar. sí, con Q. Killbot. No, no lo conozco. Quería estar seguro. No lo conozco. Lo miraré. Si lo recomiendan, lo miraré. Sí, preguntaban eso por la opinión. No, Y no lo bueno, conozco. por último, por no abusar del tiempo y ajustarnos a la hora, tal y como lo teníamos previsto, nos preguntaban, bueno, en caso de utilizar alguna IA para el marco teórico de una tesis, de un trabajo de fin de grado, ¿cómo debería declararse o referenciarse? ¿Bibliografía? Eh, Las propuestas que yo conozco más nos hablan de dos cosas, de transparencia y de trazabilidad. Parecen lo mismo, como en el otro caso decíamos, pero no siempre se reduce una a la otra, por lo tanto hay que separarlas. Transparencia quiere decir que hay que explicar el uso que se ha hecho. Hay que explicarlo en el apartado que corresponda. Normalmente sería si es un uso significativo en la metodología. Si es un uso no demasiado significativo, pues explicarlo en la introducción. Pero vamos, la respuesta es, transparencia es explicar que se ha utilizado, explicarlo, y la trazabilidad quiere decir que en el dataset o en los anexos, pues se puede reproducir el prompt que se ha utilizado, qué inteligencia artificial se utilizó, cuál fue la respuesta literal de la inteligencia artificial. Esto ya depende del uso, si es muy extenso o poco extenso. Y luego, si hay que citar algo literal de la inteligencia artificial, se usa el estilo de citación APA. Pero yo creo que es perfectamente posible utilizar una inteligencia artificial y no tener que citarla. Es decir, no tener que ponerla en las referencias. La vamos a poner en la metodología. La metodología diremos, hemos usado el sistema X, el que sea, para esto y para lo otro, y por trazabilidad, esto es la transparencia, y por trazabilidad en el dataset pondremos pues, el prompt que hicimos, qué inteligencia fue, cuándo se consultó, etcétera. De acuerdo. Pues por cuestiones de tiempo, desgraciadamente, vamos a tener que dejarlo aquí. Agradecemos muchísimo al profesor Codina esta maravillosa presentación que nos ha ilustrado, que ha sabido resumir. Recordamos a los asistentes, a los que agradecemos también su participación, su asistencia, que pueden descargar la presentación del profesor Codina en su página web, luiscodina.com, y les emplazamos a nuestro siguiente webinar que tendrá lugar el día 10 de octubre, este jueves, impartido por el profesor José María Herranz de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre herramientas de IA para la búsqueda de fuentes y elaboración del marco teórico, aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural en la investigación social, análisis de texto, resumen automático y generación de contenido. Muchísimas gracias y profesor Codina, ha sido un placer. Muchísimas Gracias, gracias. gracias a vosotros.